Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Yugi y este es mi videoblog. ¿Qué tal estáis? Yo estudiando un montón porque la semana que viene tengo los exámenes de la universidad ya. Bueno, este año en mi carrera hay una asignatura que se podría decir que es mi favorita, que es literatura alemana del siglo XIX. Estoy descubriendo a lo largo de la carrera que los escritores son un mundo totalmente aparte de la humanidad y que tienen cosas súper curiosas y súper graciosas. Y la verdad es que me gustaría hablaros de un personaje en concreto al que he dado este año y que me entra en un examen que tengo el miércoles, por cierto, y es Heinrich von Kleist. Este personaje nació en el 1777, una fecha bastante fácil de recordar, por cierto, y bueno, él procedía de Ponencia, de las repúblicas bálticas. Y este pobrecillo hombre venía de una familia con una larga ascendencia de militares. De hecho, en total, entre generales y mariscales había unos 20 Kleist. Además, su padre murió con 60 años y se casó 2 veces, tuvo un montón de hermanos y de hermanas, y bueno, los hermanos estaban, por así decirlo, los hijos como destinados a entrar en el ejército y punto. Luego, un poco después de que muriese su padre, se murió su madre, pero luego, bueno, la verdad es que esto al pobre hombre no le afectó mucho porque no debía tener mucha relación con sus padres y el funeral fue algo así como, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Se ha muerto. Bueno, el pobrecillo a los 15 años entra en el regimiento de la Guardia de Potsdam y bueno, luego asciende al Alférez, se va con la campaña del Rin y termina con la paz de Basilea. El hombre tiene una inclinación hacia la ciencia y quiere culturizarse, pero digamos que su contacto con la cultura es un poco principiante. Vamos, que no tiene la formación necesaria para meterse de repente en la cultura así de lleno. A partir de aquí empieza a plantearse bastantes cosas que para su época lo hacen un hombre bastante peculiar. Como por ejemplo ese pensamiento tan profundo que solía tener él de ¿por qué una persona tiene que confiar más en sus propias convicciones que en las de otro? Si ambas personas son seres pensantes. Esto se reduce más o menos a... O sea, ¿qué pasa? Que como lo digo yo, mola bastante más. Porque tú pensarás lo mismo, como lo dices tú, mola bastante más. Por lo tanto, los dos podemos estar igual de acertados e igual de equivocados. Bueno, hasta que empieza a plantearse esas cuestiones, pues Kleist era un hombre más bien de poca lectura, más bien de nada de lectura. Y bueno, él un poco se va educando de una manera autodidacta. Él es contemporáneo de los románticos de la época, pero va un poco más en su onda moral. Y este pensamiento moral choca bastante con la educación que le han dado en casa de dar órdenes y recibir órdenes. Se está planteando, por así decirlo, un plan de vida, en el cual, por supuesto, la obediencia ciega que le han educado a él no tiene ningún lugar. Por lo tanto, se plantea dejar el ejército y, bueno, su familia le insta un poco a que se dedique a las ciencias administrativas, que era, por así decirlo, como una carrera que había aquel entonces, en plan de, bueno, como no tienes nada que hacer, pues métete a hacer esto. Tipo ADE. No es ofensa, pero la carrera era un estilo ADE. Aunque, bueno, la verdad es que al pobre se le presentaba un poco el problema que no solamente culturalmente estaba, por así decirlo, iniciándose de una manera un poco torpe, sino que también era torpe doble para hablar, le costaba muchísimo expresarse en público. Por lo que el tío se escribe a sí mismo una cosa que a mí me ha maravillado. Se escribe una autoayuda cuyo título lo voy a leer porque es un poco largo. Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken bei Reden. Bueno, una autoayuda para hablar bien. Bueno, el caso es que Kleist al final acaba dejando el ejército, vaya, y a través de su hermana, que ahora voy a hablar de su hermana porque era un personaje, conoce a una chica que se llama Wilhelmine von Zenge y con la que se comprometerá. Y la pobre, pues va a ser una novia un poco sufrida porque va a empezar a recibir las cartas de amor más extrañas de la historia de la humanidad, en las cuales no se entiende absolutamente nada y él se dedica a hablar de todas esas cosas que moran su cabeza de enfermo mental. Bueno, él sigue su vida, empieza a interesarse por filósofos, por varios escritores, como por ejemplo Schiller, filosofía sobre todo por Kant y Rousseau, hasta que llega un momento en el que se traslada a Berlín, se dedica a estudiar básicamente a Kant. Y entonces un día se levanta por la mañana súper confuso y súper indignado con la vida y se levanta con este pensamiento tan desastroso enviando carta a su novia y a su hermana. Dios mío. No puedo llegar a la verdad absoluta. Ninguna verdad puede demostrarse y esto lo que hace es que el tío se derrumba. O sea, no creas que el tío se lo toma en plan de, bueno, yo qué sé, puede haber una... ¡No! El tío se derrumba totalmente y empieza en plan de, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La vida es un desastre y no voy a poder llegar nunca a la verdad, todo lo que estoy haciendo es una puta mierda. Y bueno, empieza a escribir obras sobre que no hay verdad auténtica, sino tan solo una apariencia de lo que nosotros creemos que es la verdad. Entonces se marcha a París con su hermana Ulrike una temporada. Ulrike es una pava que es su hermana mayor, que es todo un personaje. Es una tía que era una intelectual y vestía así como de hombre y tal, y era bastante rara para la época. Lo que llamaríamos ahora mismo una hipster.
Era una hipster como la copa de un piano, pero no lo aguantaba ni ella. O sea, Kleist era tan sumamente raro que ni siquiera su hermana hipster, que se lo lleva a París, a un centro de cultura universal, la hipster no aguanta al pobre Kleist. Luego Kleist, cuando su hermana acaba hasta las narices de él, le plantea a su novia, que tiene una posición bastante acomodada en la sociedad, que se vayan a vivir a una casucha rústica en medio de la nada y que vivan más pobremente que una cucaracha después de un desastre nuclear. A lo que por supuesto su novia le dice que no está preparada para vivir esa mierda de vida. Así que bueno, decide irse a Suiza al sol y vivir en una casucha en medio del río que se construye él malamente con lo que le da una familia de posaderos. Y bueno, quizá una de las cosas que más me llamó la atención de la vida de Kleist fue este momento. Un momento en el que estaba con un amigo suyo llamado Foll, y en un momento dado están los dos, pues lo que sea, tomándose un café, y de repente la situación fue más o menos así. Oye Foll, te quería plantear una pequeña cosa. Dime, Heinrich, dime. Verás, es que últimamente una idea me ronda la cabeza y me gustaría saber qué opinas tú. Sí, dime. Bueno, es que últimamente había estado pensando en lo que viene siendo suicidarme, pero mira, me da un poco de cosica hacerlo solo y me preguntaba si a ti no te importaría suicidarte conmigo, para no tener que hacerlo yo. Mira, ¿te apetece que nos vayamos de viaje a París, así tú y yo en plan super colegas? Así se te pasa esta tontería que acabas de decirme. Vale. Y bueno, eso fue lo que hicieron al final. Pero bueno, fue pasando el tiempo y la verdad es que empezó a intentar tener varios proyectos y no le salió bien exactamente ninguno, así que empezó un poco quizá a desanimarse por su vida. Además él era un autor increíble, la gente le admiraba, pero él pensaba que todo lo que hacía era una basura. De hecho, una de las obras que hizo se enfadó un día y la quemó incluso. Y aquí es cuando llega el final de Kleist, bastante novelizado por cierto a lo largo de la historia. Kleist lo que hace es refugiarse al final de su vida en casa de Marie von Kleist, que era una excuñada suya, pero bueno, él le echa jeta y se mete en su casa igual. Y en esta época conoce a una mujer que se llama Henriette Vogel. Esta pobre mujer era una señora que estaba casada y tenía un par de hijos y tal, pero el caso es que la pobre criatura se enteró de que tenía un cáncer terminal y que se estaba muriendo y tal, y se sentía muy mal por su familia y todo eso. Además estaba sufriendo bastante, así que un día tomándose un café con Kleist, creo que no hay nada más peligroso que tomarse un café con este señor, pues entonces ella en un momento de sinceridad le confiesa que le gustaría terminar con su vida, y entonces Kleist, pues bueno, su reacción es bastante normal. ¿En serio? Y él, muy ilusionado, le confiesa que él también está pensando en acabar con su vida, porque total, todo lo que hace es una puta basura. Así que se van a las orillas del Wannsee, un río de Berlín. Bueno, allí pasan una noche en una posada, escriben unas cartas, tal, pues pasan una noche tranquila, piden una buena comida, y al día siguiente se van a la orilla y se pegan un tiro. Bueno, de hecho él se lo pega a él y luego se lo pega a él. Fin de la historia. Pues nada, ya está, Kleist. Ya, eso es lo que querías, ¿no? Y vosotros decidme, ¿hay alguna asignatura por la que tengáis más afinidad en la universidad, en el instituto, o allá donde estéis, o que lo hayáis tenido en el pasado, y que, por ejemplo, recordéis alguna cosa curiosa que os hayan contado? Así que bueno, no olvidéis comentarme aquí abajo. La semana que viene ya termino los exámenes, solamente tengo 4 días para 5 exámenes. Pase lo que pase en los exámenes, seré feliz. ¡Hasta el próximo día!